Hola espectadores y bienvenidos a Efecto Genovis, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Yo soy Miroslava Villaseñor y hoy nos acompaña Pedro. ¿Cómo estás, Amix? Hola amigos, estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal andas? ¿Cómo te ha tratado la vida? Pues aquí andamos, encerrados. Qué bueno, está Oye, bien, ya. oye, platícanos, ¿cuál es tu película de terror favorita? Híjole, Manix, me la pones complicada. Ay Dios. Fíjate, creo que nunca me habían hecho esa pregunta en mi vida, específicamente con ese género. Pero bueno, de las clásicas, te puedo decir que El Exorcista. Ajá. Ese es como de las más conocidas, las que casi a todo el mundo le gusta. Pero también estaría empatada con la de Pumpkinhead. ¿La has llegado a ver? Es la del morrito que está como en Halloween y que va vestido como de calabaza. Eh, Ah, no, Más o menos, se trata de que a un granjero le matan a su hijo. ajá. Entonces el señor, para cobrar venganza, va con una bruja. Le dice que la única forma de como que ayudarlo es que invocar a una entidad que que tiene forma de calabaza o que nace una calabaza, este, pero a cambio él tiene que dar su alma para convertirse en ese monstruo y matar a los asesinos de su hijo. Órale, creo que no la he visto, ¿eh? Mírala, está muy buena. Creo que está en YouTube. Sí, Es de esas seguramente. películas ochenteras. Está muy. Creo que son como cuatro. Vale Ajá, mucho la pena esa saga. sí, es como esta tipo serie B, ¿no? Lo que me Sí, imagino. exacto. Excelente. Vale, pues creo que fue una Y pregunta me encantan complicada. esas películas. Vale, para que la veamos, aprendimos algo nuevo hoy y apenas estamos empezando, ¿eh? Mírenla, chavos, no se van a arrepentir, más en estas fechas. Excelente. Pues bueno, para este episodio la verdad tenía pensada como una recopilación de historias alusivas a la independencia de México, tipo acá Dross de la verdadera historia de la independencia de México. Pero yo creo que ya La historia está, oculta, lo que el gobierno exacto. no quiere que sepa. Sí, History Channel, los aliens. Pero pues yo creo que ya está como muy choteado y ya los únicos patriotas que existen son boomers, entonces ya no vamos a hacer enojar a nadie y pues ya no tiene como mucho chiste. Sin embargo, No, ya no la encuentro. Ya no la encuentro. sí, no, si nadie se enoja, no, no me hace feliz. No, ya no. Perdió su chispa. Sin embargo, pues en este capítulo me gustaría rescatar algunas historias que han marcado algunos lugares del país y que modificaron incluso la forma de relacionarnos y que constituyen en gran parte a la identidad cultural del mexicano, creando personajes o mitos alrededor de las personas más importantes del país. Hoy haremos un breve recorrido por aquellos mitos y Ok. leyendas que conforman México. ¿Estás listo? Va. Ok, me gustaría empezar con algunas historias prehispánicas. Listísimo. Excelente. Preparado, listo, nunca he sido. Me gustaría empezar con algunas historias prehispánicas. ¿Habías escuchado hablar de Yualteputztli? No. A ver, platícame. Bueno, su nombre quiere decir hacha nocturna o hacha de la noche y era una aparición que se describe como un cadáver decapitado con el pecho rajado y que se abría y se cerraba, dejando al descubierto órganos y tripas. Ah, caray. Sí, sí, bien creativos. Está gore la cosa. Este ser habitaba cerca de Tenochtitlan y le llamaban así porque al acercarse se escuchaba como si talaran árboles con una hacha. Esta era su forma de atraer a las víctimas. Cuenta la leyenda que Yoltepuztli era en realidad el dios nocturno Tezcatlipoca. Una de las aficiones de este dios era la de espantar a la gente durante la noche, por lo que tomaba la forma de cadáver decapitado y salía a merodear.
Tenían como, Perfecto. como No entretenimientos sé, muy raros. sí, bueno, es que aparte Tezcatlipoca siempre ha sido como que el dios troll de los aztecas, ¿no? Sí. Como que el más amargadillo, como que Pues, siempre andaba fastidiando, emborracho que tal que sí, cosas como pues nomás para chingar quedito, debió ser muy divertido. la neta. Su presencia era un augurio de enfermedad, muerte y derrota, pero si eras lo suficientemente valiente como para meter tu mano en el pecho abierto de este ser y robarle literalmente el corazón, podías pedirle Ay, Dios. cualquier deseo. Tú lo harías, imagínate, si te concedieran, no sé, la paz mundial, pero tienes que meter tu mano en las tripas de este sujeto, guacala. Pues mira, yo ya tengo experiencia metiendo manos y cosas así entre las tripas de la gente, entonces pues bájalo. Sí es cierto, sí es O cierto, sea, no para mí recordaba eso. es otro día en el trabajo. Bueno, para quienes nos escuchan y no conocen a Pedro, Pedro trabajó durante un tiempo ¿en qué? ¿En una morgue? ¿Qué hacías, amigo? Sí, en una funeraria era embalsamador. Durante 3 años estuve en esa funeraria y yo me dedicaba, pues, así que a sacarle las tripas a la gente, los pulmones y todo cualquier órgano. Vaya, sí, creo que fue una pregunta a la persona equivocada. Ya sabemos que tú sí conseguirías todos tus deseos. Se necesita, ¿cómo decir? Aparte de momentos difíciles requieren voluntades fuertes. Y aquí viene Pedro. Ay, no, no lo hagan, chavos. Guácala. Bueno, también se decía que robarle el corazón era una estrategia para conocer el augurio que traía su aparición. Si te llevabas el corazón y al día siguiente se convertía en espinas de maguey o plumas preciosas, se trataba de una buena señal. Si por el contrario el corazón se convertía en carbón o tela vieja, en tu destino se aproximaban la miseria y la muerte. Claro que estas Ay, Dios. transformaciones, sorprendente, Sí. estas transformaciones estaban estrechamente relacionadas con la calidad moral del individuo. O sea, si eras mala persona, pues te tocaba la muerte, pero si eras chido, tenías plumas de colores. Ahora, Uy, no, pues ya valió. mira, podrías tener un Aparte bonito de sacarle tocado. bien a un... Todavía de meter las manos en las tripas, tengo que caerle bien al monstruo. Sí, sí, porque aparte, o sea, yo me imagino que es acorde a su moral, no tanto a la moral de los seres Bueno, humanos. Digo, quién sabe, ya con ese humor yo eh, creo que le caerías mejor que cualquier, que cualquier ser humano mortal. esperemos que sí. Bueno, de todos modos, no es como que espero encontrármelo ahorita. Mira, vemos, ¿eh? No, no, por favor. Ahora, si te topabas con este ser y él notaba tu miedo, se burlaba un rato de ti y te dejaba con secuelas del trauma por bullying para siempre. Además de recibir miseria, muerte y enfermedad, pero eso ya era parte. Bueno, ya. ¿Qué más quieres? Continuando con las leyendas Dichosa suerte prehispánicas, mía. sí, mira, mientras no le demuestres tu miedo, vas a estar bien. Esperemos que así sea. Continuando con las leyendas prehispánicas, aquí hay unas que, bueno, hay una que todos conocen. Cuenta la leyenda que 10 años antes de la conquista, por los rincones de la Gran Tenochtitlán, vagaba una mujer que se lamentaba y gritaba preocupada por sus hijos. Más tarde se le asignaría el nombre de Cihuacuatl, mujer serpiente o Tonantzin. Se dice que la mujer portaba una cuna que abandonaba en el gran mercado cuando otras mujeres se acercaban para ver el bebé, solamente pues encontraban un pedernal como los que se usan para los sacrificios. Entonces, pues esta historia pasó de ser un augurio prehispánico a convertirse en una leyenda colonial, tomando el nombre de La Llorona. Claro que la historia también cambió un poco. Se dice que era una mujer indígena y que era amante de un caballero español con el cual tuvo hijos. Cuando ella le pidió formalizar la relación, este se negó
y ella, hundida en su furia y tristeza, ahogó a sus hijos para después quitarse la vida. Por este acto fue condenada a penar durante toda la eternidad. Ay, Con el paso del tiempo, esta historia se fue adaptando a los diferentes estados y barrios, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Yo me acuerdo como específicamente de la historia que cuentan en Querétaro, que no sé si sea la oficial, o sea, no sé si alguna vez algún cronista la narró de esta forma, pero es la que llegó a mí, ¿no? A través de, de la tradición oral. Entonces, esta historia dice, había una vez una mujer que se llamaba Doña Eduviges. Ella tenía 2 hijas y un hijo. Las tres le ayudaban en su puesto de tamales que tenían junto al río. La señora siempre les pedía que jugaran lejos del río, que no se acercaran porque podían caerse y pues no sabían nadar. Entonces, una tarde, las niñas salieron a jugar con su pelota, la cual rodó hasta las orillas del río. Los hermanos, desobedeciendo a su madre, quien se encontraba atendiendo a sus clientes, bajaron por la pelota, pero una corriente los arrastró ahogándolos. Y un señor que lo había visto todo, corrió a contarle a doña Eduviges, y ella intentó salvar a sus hijos. Sin embargo, fue muy tarde. La mujer pasó el resto de su vida lamentando la pérdida de sus hijos hasta que murió de tristeza. Se cuenta que después de su muerte se comenzaron a escuchar lamentos cerca del río, los lamentos de una mujer que pena por sus hijos. Tú eres de San José Iturbide, ¿no? exacto, ¿Tienen ahí como alguna exacto. versión diferente? ¿Qué se cuenta ya de La Llorona? Es básicamente lo mismo, pero como que todavía más actualizado, como para el siglo XIX, XX, que era la esposa de un militar, esta señora, y que los ahogó en un arroyo que de hecho está como a 2 kilómetros de mi casa. Que Wow. tenía 3 niños, que pues, este señor militar se fue y duró años para volver. Ya después la señora se enteró de que ya tenía otra familia, otros hijos, y en el momento de locura, pues los ahogó en el arroyo. De hecho, bueno, es que como aquí estamos rodeados de ranchos así grandes, y antes usaban como que grandes, como, bueno, como mini acueductos, y ya Ajá. ahorita ya quedaron como que toda esa estructura, y cuentan que ahí por ahí se aparece, en todos esos acueductos chiquitos, por ahí anda siempre. Pues mira, si no te sale el hacha nocturna, te sale La Llorona. Ajá. De hecho, ¿te acuerdas del rancho que te mandé las fotos? Ajá. Ahí es donde se aparece. Ay, qué padre. Bueno, ¿no? Pero depende, ¿no? Oye, Bueno, depende. ¿nunca la has escuchado o nunca la has visto? No, nunca me ha tocado escucharla, ni verla, ni así, pero creo que todos mis vecinos en algún momento de su vida la han escuchado. Que anda aquí por las calles del centro o así, pero jamás a mí me ha tocado como que, y eso que yo siempre estoy despierto como a las 2 3 de la mañana y jamás, no sé, Bueno, tal no, vez, no le caigo bien, tal vez la esperas con muchas ansias. con mucha anticipación, no, no, a decir que huelo feo, no le caigo bien. Ah. Oye, tengo entendido que en Guanajuato, rumbo a San Luis de la Paz, está la ex hacienda de Siete Reales y que este es el único lugar donde Exacto. existe un monumento dedicado a La Llorona. ¿Alguna vez lo visitaste? ¿Fuiste a verlo? No, no he podido visitarlo. Es que, no sé, como que yo paso siempre por esos rumbos, así por toda la zona colonial, por ese pueblito de minería, pero nunca me he dado la oportunidad de visitarlo. Lo que sí, he estado en el Panteón de San Luis de la Paz en la noche. Ahí sí espantan. A ver, platícanos, ¿qué te ha pasado? Este, pues lo básico, bueno, lo básico Lo lo digo básico. como si fuera algo tan común. No, pero siempre se escuchan bastantes niños. ¿Y has visto? Hay una tumba donde tienen armado con carritos y así es lo que usualmente hacen con los niños que fallecieron. Y siempre dicen que hay un niño ahí que te pide que le amarres las agujetas. Así, te parece en el día, de hecho. En el día como cuando hay mucha gente y así.
Ajá. que se te acerca el niño y dice que si le puedes amarrar las agujetas, entonces cuando te agachas para amarrárselas, descubres que no tiene pies. ¡Ay! ¡Qué cruel! Sí, no, la neta. Me imagino que pues es su única forma de entretenerse. Creo que yo si fuera un anime haría eso. Sí, te escondes los pies. ¡Wow! ¡Qué tremendos! Ay, sí, la neta. Están bastante, son bastante trolls esos fantasmitas, por lo visto. Bueno, para la gente que no conoce como la historia de la tumba de La Llorona, por decirlo, o monumento, eh, Ujú. cuenta la leyenda que en esta región había una mujer proveniente de una familia notable, la cual quedó embarazada de un pretendiente que no era precisamente el favorito de sus padres, por lo que la obligaron a abortar. Esto provocó que la chica se sumiera en una profunda depresión que la llevó al suicidio. Sin embargo, su alma se quedó atrapada y deambulaba por el lugar gritando por su hijo. Se cuenta que los campesinos vivían muy asustados porque todas las noches escuchaban los lamentos de esta alma en pena. Entonces mandaron traer a un cura para que exorcizara el sitio y éste le sugirió levantar el monumento. Desde entonces la ánima dejó de aparecerse. El monumento está hecho de cantera y data del año 1913, que en realidad más que un monumento a mí me parece como una capilla o una especie como de mausoleo. Eh, y se cuenta que tenía una cruz en el techo, pero que durante una tormenta le cayó un rayo y destruyó la cruz, así como si fuera un augurio de, no sé, de mala suerte o de maldición, supongo. Ay, Dios, sí. Y pues aún se conserva la inscripción que señala que todo aquel que rece un Ave María frente al monumento tendrá 300 días de indulgencia. Mira, yo te recomendaría pasar y aprovechar el 2 por uno. Qué ofertón. La neta sí, ¿eh? Ay, no, Eh, no. Estaría muy chido que la bandita que nos está escuchando pues nos dejara en los comentarios la versión que conocen de esta leyenda o si han tenido algún encuentro con este ente que a estas alturas yo pienso que ya podría ser un tulpa. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, no sé, como que ya es algo que está dentro de la conciencia de media Latinoamérica y ya como que ellos mismos lo han estado creando. Sí, pero ahorita con lo que me contaste y con lo que me preguntaste de que si no había escuchado aquí, como me acordé de un chiste de que básicamente en México hay dos fantasmas que se dedican a hacer gira artística o como que están peleados o como que cada estado se pelea su autonomía. Es la Llorona y la Planchada. Oye, sí es Como cierto. que cada estado tiene su versión de la Llorona y su versión de la Planchada. O hasta eso, cada hospital tiene su versión de la Planchada. Sí, sí, en cada hospital hay una planchada, ¿no? Aparte, Sí. o sea, yo pienso que sí, ambas apariciones yo creo que ya podrían caer en esta descripción, o sea, más que un ente o que un fantasma o que cualquiera de estas descripciones, yo creo que más bien ya son tulpas porque sí hay pruebas, ¿no? De que se aparecen y bueno, para la gente que no sabe qué es un tulpa, básicamente, pues es una forma de pensamiento colectivo que obtiene vida y voluntad propia, tomando la forma que las generaciones van planteando que tiene y que se crean a través de una fuerte creencia y visualización, ¿no? Por eso decimos, Pedro y yo, que pues como que la propia gente va haciendo que se aparezca. Entonces, por eso no se me hace como tan descabellado, ¿no? Yo creo que una persona visitó alguna vez un hospital y sucedió esta historia y no sé por qué a alguien le daría miedo una enfermera que te cuida, ¿no? Aunque, bueno, en algunos lugares es una enfermera que te cuida y en otras es un ángel de la muerte, ¿no? Entonces, eso sí varía. Exacto, sí. Sí, ahí sí cambia un poquito la versión, pero en todos coincide. Por qué te daría miedo una señora que trae bien fachados uniformes? O sea, ya sé que Sí, no ocurre muy seguido, pero yo soy consciente de que los doctores no tienen mucho tiempo ni no pueden planchar su ropa, pero una enfermera planchada no te tiene que por qué causar este conflicto. Pero sí, ahora sí, lo que sí me hiciste recordar es que sí cambia dependiendo de los estados. En algunos sí mata gente y en otros lo salva. Había olvidado eso. Al menos ahí sí le varían un poquito en contraste con lo de la Llorona. En todo sí es igual.
Sí, aparte yo creo que a mí me da más miedo como que lidiar con las personas que trabajan en el área administrativa que ya con los doctores y Sí, enfermeras, como que no. exacto, sí, sí, dan más miedo y esos están vivos, que es lo peor. Sí, sí, de esos no te puedes salvar tan fácil. A los otros, un Ave María y 300 días de indulgencia, yupi. Ya con eso. Ay, Pero pues entonces es por esto que en muchos lugares se le ve vestida de novia, a la Llorona, no a la planchada. Este, o existe este mito de que si la escuchas, si escuchas su lamento como muy lejos, quiere decir que está cerca de ti, y si la escuchas muy ajá, cerca, quiere decir que ya está lejos, ¿no? Entonces así como que te engaña para que te sientas seguro o inseguro y seguro. ahí. Qué cruel, ¿no? O sea, eso ya es, otro nivel, ya son las grandes ligas de jugar con tu estabilidad mental. Sí, aparte, o sea, ¿cómo pasas de ser un alma en pena a decir, ah, y te chingue? Ay, no, ¿por qué son así? Retomando un poco las historias prehispánicas, me gustaría que platicáramos de un suceso ocurrido en los años 60 en la comunidad de Hierbabuena, ubicada en Tamaulipas. Y me dirás, Miroslava, eso claramente no es la época prehispánica, No. pero resulta que durante esta época nació una secta que combinaba la mitología azteca con la inca y les decían a sus miembros que había tesoros en las montañas. Entonces, Mm. tomaron inspiración de estas épocas prehispánicas, por eso, por eso quise Ujú. como ligarlo. Sí, sí, ya está relacionado, sí. Tal vez estuvo muy forzado, pero mira, lo estamos Entra, logrando. de todos modos. Ajá. Pasa el filtro. Todo comenzó con los hermanos Santos y Cayetano Hernández, quienes llevaban años dedicándose a estafar pueblitos y a cometer fraudes. Cada vez iban subiendo de nivel con sus historias para defraudar gente, y al llegar a Tamaulipas prometieron construir un monorriel. Ok, bueno. referencia, referencia a los Simpsons, no es cierto. Lo que se les ocurrió fue inventar que eran sumos sacerdotes de una deidad antigua, prometiendo a la comunidad de Hierbabuena revelarles un tesoro a cambio de sus posesiones más valiosas. Se presentaron ante los Perfecto. 50 habitantes del pueblito, afirmando ser emisarios de los dioses incas y que a cambio de tributos les entregarían los tesoros que estaban ocultos en las montañas desde hace milenios, pero que a quienes dudaran de su palabra los castigarían de forma que solo los dioses antiguos conocen. Esta mezcla como de entre Todo los súper creativo. incas, de entre los incas y los aztecas, me acuerdo que una vez compartí un meme donde estaba, ¿has visto la película del Dorado? Sí. Y que Peliculón. decía algo de que juntaban como a los aztecas y a los incas, ¿no? Como por toda esta inexactitud Sí, histórica. una sola civilización. Ajá. Y me acuerdo de esto, o sea, son Tulio y Miguel llegando, Lo mismo. llegando al Dorado. Es el live action de la historia del Dorado. Sí. Dirigida por Zack Snyder porque está un poquito más oscura. Ay, no. Sí, bueno, mientras no sea como el vato que hizo la de Apocalipto, ¿cómo se llama así? Señor. Mel Gibson. Ajá, con Mel Gibson. Yo creo que Ay, está, no, está mejor. yo como que esa película sí me causa un poquito de cringe, dirían los chavos. No me aguanto verla. ¿No? Sí, el repele. Yo la neta, cuando la conocí, pues yo estaba chiquita y decía, no, el Sí. gore, wow, sangre, tripas. Y después dije, no, ¿qué es esto? ¿Dónde está el rigor histórico? Exacto, ya bien historiográficos antes de morritos. Sí. Entonces, volviendo con la historia de Tulio y Miguel, bueno, no, de Santos y Cayetano. No, no hay que, no hay que arruinarle la Como, película a la gente. sí, por favor, está muy bonita. La mayoría de los habitantes comenzó a pagar tributos tanto sexuales como económicos.
Esto inició una secta en donde aceptaban a hombres y mujeres por igual. Limpiaron las cuevas que rodeaban el valle para convertirlas en templos de adoración. Con el dinero que recibían, Santos y Cayetano salían del pueblo a comprar marihuana para dosificarla entre sus seguidores y así convencerles de participar en orgías. Pues sí. Ahora sí que sí había marihuaniza, encueramiento, pelos y sangre. Avándaron, hierbabuena. Era la gira nacional. Sí, también tocó el Tri, por cierto. Sí, sí, como que son de las mañas de Alex Lora. Cuando alguien se oponía a realizar estos rituales, les explicaban que era la única forma de mantener su cuerpo limpio y puro para los dioses y que entre más sexo tuvieran con los hombres santos, era mejor. Durante mucho... Sí, tácticas de convencimiento para viejos puercos, parte 1. Viejos rancios. Durante mucho tiempo las cosas estaban tranquilas dentro del culto, hasta que obviamente la gente comenzó a cansarse de no recibir las riquezas prometidas, por lo que los hermanos escogieron a una adolescente de la comunidad para que fuera su sacerdotisa. Esta estrategia mantuvo a los viejos cochinos en paz durante 3 meses. Pero, cuando la riqueza seguía sin llegar, comenzaron a exigirles respuestas, por lo que los hermanos le echaron la culpa a la sacerdotisa, diciendo que no era pura y que tenían que ir en peregrinación a buscar a una deidad local que había estado muerta por siglos. Nunca especifican qué deidad era, solo dicen que era una deidad local. Supongo que bueno, me convence, funciona para mí. Funciona para mí, está en ese punto amigo de que pues, bueno, puede ser cierto. Sí, aparte, o sea, pobre muchacha, de que ellos la convirtieron básicamente en una stripper, en una prostituta, y luego la culpan porque no funciona. O sea, no, sí, qué culé, la neta. Por eso, banda, nunca se metan en cultos. No lo hagan, no es sano. sí. Esta estrategia mantuvo, no, eso ya, de los viejos cochinos que estuvieron tranquilos 3 meses, la deidad que quién sabe quién era, se fueron a buscarla, y aquí había de dos. O escapaban con todo el dinero que se habían hecho en Yerbabuena y repetían su estafa en otro poblado, o buscaban prostitutas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No sé, pero siento que fue la opción B. La 2, elijo la 2. Y pues sí. Los hermanos llegaron a Monterrey y contactaron por lo menos con 14 mujeres, entre ellas Magdalena Solís. Magdalena tenía 16 años y llevaba casi toda su vida prostituyéndose. Creció en los círculos más paupérrimos de Monterrey y vio en los Hernández la oportunidad de abandonar ese estilo de vida y convertirse en una diosa. Los hermanos llevaron a Magdalena a Yerbabuena y en una de las cuevas hicieron una entrada triunfal en la que, en medio de una polvareda, provocada, claro, apareció Magdalena, como una diosa amorosa que prometió que las cosas cambiarían para el pueblo. La presentaron como la reencarnación de la diosa madre Coatlicue. Ay, son muy difíciles de pronunciar esos nombres. Cuati, le vamos a decir. La Cuatli, ajá. No pasó mucho. Para los compitas, sí. No pasó mucho tiempo para que Magdalena tomara el control de la secta. Exigía tributos sexuales con hombres y mujeres, organizando orgías a las que no se podía faltar y con los hermanos Hernández Pachecos todo el día. Con estos vatos súper drogados y así de que ya no les importaba nada, Eleazar, el hermano de Magdalena, comenzó a gobernar a su lado. No se sabe si tenían como una relación ahí medio incestuosa, pero... Mira, no me sorprendería si sí la tuvieran. Ya estaban en lo más bajo de... Sí, es probable. Como que de mi México querido. México mágico. Algunas semanas eran después... otros tiempos. Mira, eran los 60s, no nos lleva mucho. Algunas semanas
después de la llegada de Magdalena, un par de jóvenes externaron su deseo de abandonar el culto debido a los abusos sexuales que se estaban cometiendo, pues cada vez Magdalena era más sádica y sus víctimas eran más jóvenes. Esta situación desató la furia de la supuesta diosa, quien, intoxicada por las drogas y el alcohol, decidió que el destino de los desertores debía ser la muerte, y fueron linchados esa misma tarde. Ahora, se dice Ay, que estas personas se quisieron salir porque ya habían empezado a hacer sacrificios dentro del culto y básicamente pues mataron a sus vecinos. Entonces dijeron, oye, estás matando gente, ya no me gusta estar aquí, me quiero ir. O se dice que también pues fue como por esta inconformidad de que no querían ir a las orgías, ¿no? Como que ya se habían cansado, supongo. sí, no, es que ya después de tanto rato, pues no se cansa. No aguantan nada. No, 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 va. Ay, ay, no, no. tampoco, no, no, no se hagan una mala imagen de mí, chavos, no, yo no soy. Este, entonces, no está muy claro como que qué fue lo que causó como el descontento, porque pues también ya esto se sabe por la gente que después de mucho tiempo como que rompió su voto de silencio, ¿no? Dentro del culto, como de los sobrevivientes. Me imagino que también ya eran bastantes años y le seguían dando largas con lo de los tesoros, que eran por lo que habían iniciado ellos, y pues, o sea, ya hasta por más enajenado que estés, si no ves al menos una pequeña señal de que ya alcanzaste tu meta o vas a recibir una recompensa, pues como que tu mismo sentido común te dice, ¿sabes qué? Aquí no hay nada, vámonos. Sí, sí, yo creo que ya también fue como una mezcla de todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, este espectáculo, el linchamiento en donde participaron todos, sembró el miedo en la comunidad, algo que los embaucadores utilizaron a su favor, tomando a las personas más débiles para someterles a torturas con estacas, quemaduras y golpizas constantes. A otros se les obligaba a desahogarse para alimentar a los dioses bajo la excusa de que los aztecas lo hacían de esta forma. La sangre de los miembros del culto se mezclaba con sangre de pollo, peyote y marihuana, y el brebaje era consumido por la diosa o sus elegidos. Las visiones provocadas por la droga hicieron pensar a los miembros del grupo que realmente daba poderes y la adoración a la diosa, pues obviamente aumentó. 2 meses después, Verga, ¿no? sí, o sea, todo con la psicodelia, muy, muy a lo Manson. Exacto. De hecho, sí estaba pensando en eso. 2 meses después de la llegada de Magdalena, comenzaron los rituales en donde a los tributos se les extraía el corazón. Se sabe que en un periodo muy corto de tiempo, a 6 personas se les fue extraído el corazón en la cueva que servía como lugar de culto a la diosa. Todos estaban conscientes al momento de la extracción, o sea, no los mataban, no los sedaban, no sé si les daban como droga o algo así como para, no sé, para que tuvieran la voluntad de hacerlo. No sé si era voluntario, no Para mitigarles creo. el dolor tan siquiera. Sí, pero pues estaban vivos, ¿no? Hasta que le Chale. sacaron el corazón. En mayo de 1963, un adolescente de 14 años llamado Sebastián Guerrero llegó a la cueva atraído por las historias sobre la diosa y los ruidos que salían de ahí. Le tocó presenciar uno de estos rituales y aterrado caminó 25 kilómetros hasta el pueblo de Villagrán, donde estaba la policía. Todos pensaron que el muchacho estaba drogado, ya que llegó muy alterado y declaró que un grupo de vampiros se estaba comiendo a sus vecinos. El morrito terminó encerrado en una celda, pero pues ahí conoció al investigador Luis Martínez, que fue la única persona que le creyó. Aquí, Ay, qué bueno, siempre hay, al menos hay pequeñas luces de la justicia en esos pueblitos. pues mira, no cantes victoria tan pronto. Una vez Decepcionado, afuera, pero no sorprendido. sí, México. México. Una vez afuera, Sebastián guió al investigador hasta la cueva donde vio a los vampiros y jamás se les volvió a ver con vida. Los compañeros del investigador Martínez notaron su ausencia durante la última semana de mayo de 1963, por lo que decidieron investigar.
lo que Sebastián pues les había dicho. Se organizó una redada en Yerbabuena, pero no fue nada fácil, pues los miembros del culto se habían atrincherado y estaban armados. Se desató fuego cruzado y la mayoría de los miembros del culto murió, entre ellos Santos Hernández. Cayetano fue asesinado por un miembro de la secta que intentaba que la gracia de uno de los sacerdotes de la diosa le protegiera de las balas de la policía. Así que en medio de la balacera, sí, en medio de la balacera y de todo lo que estaba pasando, la agarró y dijo, le voy a sacar el corazón. Imagínate el show. Eso sí es karma. Sí, no. Debió haber sido muy épico. Esa sí sería una buena escena, no sé, para Quentin Tarantino, ¿no? Todos Exacto, peleando. o sea, es como que la escena final de una película de Tarantino, de esos directores acá bien violentos. Sí, todo en cámara lenta, ¿no? Las balas por todos lados, gente muriendo y así. Y el otro vato viene en su onda ritualística, abriéndole el pecho a este señor y sacando el corazón, ¿no? Como el Rey León, así. Y se lo come. ¡Vamos la cigüeña! Magdalena y su hermano lograron escapar del tiroteo, pero poco tiempo después los encontraron ocultos en una granja que estaba muy cerca del lugar y tenían en su posesión una gran cantidad de drogas y los cuerpos descuartizados del oficial Martínez y de Sebastián Guerrero. O sea, los iban cargando. Ah, vaya. Sí, Era eso, como que su recuerdo. sí. O sea, como que mi tía fue a la hierbabuena y lo único que me trajo fue este cuerpo descuartizado. Sí, una cabeza de niño. Gracias. Alguien que me quiere mucho me trajo este cuerpo de hierbabuena. En total, fueron exhumados de la cueva 6 restos de personas, más la de pues Martínez y la de Sebastián. Entonces, ahí 8 personas muertas gracias a este culto, ¿no? Bueno, de las que se sabe y de las que se tienen como un registro físico, porque pues vemos. Sí, están los que no son identificados por nadie o reclamados por nadie. Ay, eso me hace pensar en que, o sea, como que estos casos que conocemos no son los únicos. No, justo estaba pensando como en hacer algún especial de sectas y cultos en México, porque en el norte del país hay muchísimos, pero muchísimos, tanto católicos como satánicos, como palomayombescos, como todas las Sí, creencias que existen. Entonces, pues sí, sí es un tema de muy, muy hecho, extenso. yo hace poco me enteré, hace como, no, como el año pasado más o menos me enteré que aquí al ladito en San Luis de la Paz fue de los primeros centros, de los primeros lugares en donde se empezó a venerar la Santa Muerte en la época de la colonia. Es como de los primeros antecedentes que se tiene en México. No es Yo me quedé, como, chale. no es por ahí donde está como la iglesia, es como una iglesia grandota, ¿no? Que tiene, bueno, no, la iglesia no es grandota, más bien tienen una imagen grandota, ¿no? De la Santa Muerte. O es un Ay, eso mural, sí te algo la así, no debo, me pero acuerdo. de hecho, quienes empezaron con el culto fueron los mismos chichimecas. Aquí es una zona poblada por chichimecojonas. Ellos fueron quienes empezaron con el culto a la muerte, en su, ya como que en la mezcolanza entre sus deidades y ya la llegada como del catolicismo, hicieron esa mezcla. Órale, eso no lo sabía. Otro dato curioso. No, está muy bueno el tema. Vale, vamos con la última historia de hoy. Creo que sobre esta temática podríamos hacer otro episodio y yo creo firmemente que tú serías el invitado adecuado. Ay, gracias. Entonces, pongan en los comentarios si les gustaría escucharnos otra vez para convencer a Pedro de que vuelva. Gracias. Espero no caerles mal, hablo demasiado a veces. Pero mira, nos das datos curiosos, entonces está cool. Sí, gracias es lo que se puede. El trabajo humilde. Trabajo humilde.
Vamos a remontarnos a la época de la Revolución Mexicana. En estos tiempos y durante un breve periodo tuvimos un presidente, y cito, loco y que se comunicaba con los muertos. Estoy hablando... Estoy Chaparrito hablando... hermoso. Precioso. Estoy hablando de Francisco y Madero. Mira, ya ves, te dije que ibas a ser el indicado para estos temas presidenciales. Gracias, gracias. A ver, platícame más o menos cómo va esto. Ok, es bien sabido que la política en México tiene un vínculo muy estrecho con el esoterismo, la brujería y un sinfín de rituales y cosas espirituales muy locas, pero Madero ha sido el único personaje que habló directamente, bueno, más bien abiertamente de su fe en una sociedad católica fanatista, ¿no? Eh, Esto le trajo ataques por parte de la prensa y de algunos capitalinos, pero pues a él le valía. Entonces, los primeros acercamientos de Madero con el espiritismo se remontan a 1891, cuando leyó la obra del padre de la doctrina espiritista, Allan Kardec. Entonces, pues pasó ahí un rato. Después, Madero comenzó a vivir en San Pedro, Coahuila, y casi cuando cumplió los 30 años, inició formalmente en el espiritismo, ¿no? Él regresaba de París para poner en práctica la facultad que le había sido revelada en los círculos espiritistas parisinos. Madero era un medium escribiente. Para quienes no saben, ¿ibas a decir algo? No, se me quedé ajijo. Para quienes no ubican como que es esto, la persona entra en trance porque se comunica con un espíritu y pues lo escribe todo. Yo creo que muchas personas estamos familiarizadas con las franquicias de La Noche del Demonio. Y hay una parte donde la medium está sentada con la máscara como de gas, ¿no? Creo. Y se empieza como a meter una entidad en ella y empieza a escribir y a dibujar y acá, ¿no? Como bien, bien dramático el asunto. Entonces esto es lo que hacía Madero. Me salió mago el güey. Cuando llegó a Nuevo León, conformó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, la cual tenía como objetivo propagar la doctrina del espiritismo. En estas sesiones, los espíritus se comunicaban con los asistentes a través de la pluma de Madero en su estado de trance. En sus memorias, Madero describe este periodo como el momento en el que pasó de ser un joven libertino e inútil a un hombre de familia honrado y preocupado por la patria. Ay, no más. Yo estoy todavía en la primera parte de esa vida, entonces puedo ser Madero aún. Estás a tiempo de volverte medio y reconfigurar tu estilo de vida. Refórmate. Con esperanza, chavos, no se rindan. Solo necesitan de 2 espíritus para salir adelante en esta vida. Y viajar a París, claro. Bueno, si no pueden ir a París, no sé, pueden irse a Uruapan, Michoacán, ¿no? Lugares más cerquitas. A Los Ángeles, Puebla, algo tranquilo. ¿Cómo era? ¿A Los Ángeles? San Francisco de los Membrillos. Sí. La trayectoria de Madero como medium escribiente puede dividirse en 2 partes. La primera va de 1901 a 1904 y se considera su periodo formativo. Aquí hacía sesiones espiritistas en grupo y se comunicaba especialmente con antiguos miembros de su familia. Raúl, su hermanito menor, quien murió muchísimos años antes, y José Ramiro, o un tío o primo, no sé. No se especifica. Ok. En los primeros años de estas reuniones, Raúl se mostraba enojado porque ninguno de los asistentes cumplía con la disciplina necesaria para imponer un espíritu sobre el cuerpo y la materia. Les aconsejaba que releyeran todas las comunicaciones, que evitaran jugar pool, que aprovecharan ese tiempo para la caridad, que utilizaran las riquezas materiales otorgadas por Dios para hacer el bien entre los pobres, que dominaran sus pasiones carnales y que rechazaran los vicios, entre como 1000 mandamientos, ¿no? No, estaban
Estaban bravos los chavos, bien estrictos. Yo sé, básicamente yo toda mi vida. Yo no- Exacto, sí, sí. ¿De qué me quejo si sin quererla he vivido? sí, Entonces tengo mira, madera de... yo les puedo decir que viví así toda mi vida y no, no me he convertido en una No se me heroína ha de la parecido patria nada. y tampoco he visto fantasmas, entonces no lo recomiendo. No, no funcionan todos, chavos. Ay, qué triste. Y chula triste. Como era de esperarse, Madero fue el único que le hizo caso a su hermano, y gracias a esto, su desarrollo espiritual avanzó muchísimo. Es aquí donde comienza el segundo periodo de comunicaciones, durante 1907. Aquí ya Madero podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más, y así se le reveló una gran misión. El espíritu de José anunció a Madero la gran cruzada democrática que atravesaría y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. O sea, si ya no hacía Oh. nada, se tenía básicamente que convertir en monje. Ay, de hecho, sí. O Madero, sea, básicamente le debemos la revolución de México a un fantasma. exacto, sí. Vale, qué buena forma de sintetizarlo, ¿eh? Mira, me agrada más esa historia. Siento que engancha más a la juventud para entretenerse con De la hecho, historia. sí, o sea, como que, no sé, ese halo de misticismo y así de tú eres el elegido puede servir, o sea, es como un Harry Potter con bigote. Sí, eh, yo espero que, bueno, se supone que todo esto está, más bien está registrado porque pues él hacía sus diarios y sus memorias y Ujú. tenían obviamente como estas comunicaciones, como les llaman, pues las tenía escritas, ¿no? Entonces, pues de cierta forma es real, o sea, hay pruebas de que lo hacía, eh, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, tal vez solamente era él en un estado esquizofrénico Y Pacheco. y Pacheco, sí. Sí, Pacheco. En esa época el opio era legal, así que probablemente estaba bien, estaba como cola de perro, bien tieso. No, o mira, le debemos la revolución a los fantasmas o a las drogas. Entonces, A las drogas. De todos cualquiera modos de es los una dos. historia cool, o sea, Sí, yo me quedo con cualquiera de esas dos, yo no tengo problema. estoy dentro. Ahí dentro. Un marihuano chaparro nos dio la libertad. Una disculpa a nuestros compañeros y compañeras de historia que pueden estar escuchando este podcast. Entonces, es broma, amigos. Es broma, pero si quieren, no es broma. Si quieren, no es broma. Madero de vez en cuando se retiraba a su rancho, donde meditaba y lloraba, se acostaba tarde y madrugaba, y también ayunaba y comía solo lo necesario para mantener sus energías, no bebía ni fumaba, y cuando flaqueaba, José lo regañaba, recordándole la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Pero, o sea, imagínate que te regañe un fantasma. O sea, ya hemos Sí. platicado todo este programa de cómo son cuando nada más te están molestando y te están haciendo bullying. Ahora imagínate el tipo de regaños que recibía este Tiene que señor. quedar. No sé, yo siento que hay como que en el otro mundo hay como que cursitos que puedas tomar, así como cuando ya eres un ánima y tienes que volver a la tierra y están esos donde puedes ser más cruel, usar tretas ya que te causan daños psicológicos, pero también están otros donde te preparan para ser coach y dar cursos acá de, de cómo, de cómo emprender y así. Sí, como Beetlejuice, ¿no? La guía para los recientemente muertos. Algo así se llama su librito, ¿no? Exacto, ándale así. Eso estaría muy cool, ¿no? Así, ¿cómo ser un Ay, no. fantasma? ¿Cómo Exacto, cambiar? pero en vez de Beetlejuice sería como que un fantasma bigotón por la época, así con su sombrero. Sí. José le encomendó la tarea de estudiar la historia de México. Entonces Madero leía todas las obras clásicas de historia mexicana, así como periódicos, y debía llevar un diario de todo lo que leía y hacía. Gracias a estas notas y a las comunicaciones escritas con los espíritus, es que se aprecia la evolución en el pensamiento de Madero y cómo su disciplina en la fe espiritista, entre otras cosas, lo convirtieron en presidente.
Así que esa es la historia de cómo conseguimos un presidente gracias a los fantasmas. A los fantasmas. Pero yo me la sabía de que hablaba con más fantasmas, ¿no? Y había uno en que se refería, o sea, como que no lo decían, pero como que estaba implícito que hablaba con el espíritu de Benito Juárez, Ajá, pero él solo ajá. lo llamaba BJ. Es como que, vaya, no, no sé si está medio weirdo. ¿Has escuchado bueno, toda esa historia sobre la profecía de Tlacomulco? No, creo que no. Ah, pues, bueno, a ver, platícanos. Es que no recuerdo bien, pero también puede funcionar como con otro tema porque tiene bastante que ver sobre también todos estos cultos y ritos que hacen los presidentes. Pero básicamente lo que decía la profecía de Tlacomulco, que fue como por ahí de los 30 o así, de todo un grupito de políticos aficionados de la parapsicología y esas cosas, es que dentro de las filas de ese grupo político de Tlacomulco iba a salir un presidente al siguiente siglo. O sea, básicamente es la historia de cómo una profecía dictó la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia. No inventes, esa sí, sí, no me la sabía. Sí, de hecho, bueno, yo me la sé porque en epistemología, con la maestra Mirta, no sé si te llegó a dar clases, Ajá. yo tuve que investigar ese tema y hacer toda una exposición sobre la profecía de Tlacomulco y de todas las como que todos los ritos que tenían los políticos. De hecho, fui a entrevistar hasta una bruja para que nos contara más o menos si bueno, qué rituales se hacían como que estos personajes políticos para alcanzar el poder y así. Y Ujú. básicamente la profecía de Tlacomulco fue como, gracias a la profecía de una medium, como que toda la estructura de la jerarquía política del Estado de México se fue acomodando para que hasta este siglo hubiera un presidente. O sea, como que gracias a eso, como que todo el juego de poder del Estado de México se basó en una profecía. Al menos todos los juegos de poder del último siglo. Vaya, entonces la bruja seguramente dijo, ah, sí, el presidente de este año será alto, bronceado y guapo, y apareció Peña. Exacto, ándale, algo así. Vaya, eso no lo sabía, pero sí, justo como decíamos, ¿no? Yo creo que es un tema del que podemos sacar, o sea, porque absolutamente en todos los sexenios algo tuvo que ver una bruja, un chamán, ay, ¿cómo se llama este lugar? Los brujos de, ay, se me fue la isla Catemaco. de Catemaco, ajá. Entonces, o sea, yo creo que podemos hacer algo de cada sexenio, una compilación de sucesos extraños, sucesos Sí, sí, puede paranormales, funcionar. porque sí. Había un rito, ya no recuerdo bien cómo iba, pero creo que para que tú alcanzaras como tu meta como político, no sé, llegar a la presidencia, conseguir la dirección de un sindicato o cosas así, tenías que acostarte, o sea, como Ujú. montarte arriba del cadáver de una persona que tú, como que admiraras. Sí, pues de hecho decían Sí, que Díaz Ordaz hizo eso, ¿no? sí, exacto. De hecho, también dicen que Maduro lo hizo en su momento con el cadáver de Chávez. Lo que sí sé es que el Baster iba a hacer este ritual, pero no quiso. Y tiempo después fue cuando cayó presa. Qué triste, se saltó la protección. Muy mal. Qué mensa. Exacto. Mira, si yo te la zafo, ¿para qué? ¿Para qué te la pla? Sí, la neta. Ay, no, pero hay bastante tela que cortar dentro de esos temitas. Uf. Exacto. Entonces, espero que la gente que nos escuchó se haya quedado picada y que nos rueguen. No, no es cierto. Ojalá. Espérenlo, aunque no quieran, lo vamos a hacer. Este, pero pues gracias por escucharnos. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Platícanos un poquito qué estás haciendo, dónde te podemos seguir, en qué andas, tienes brujos, brujas. Ya voy a abrir como que mi consultora de brujos ahí. Este,
en vez de hotline va a ser pura línea de brujos. Monividente. Y ándale. Exacto. Ay, no. Pues muchas gracias por invitarme, amigos. La verdad me la pasé muy bien. Perdón, amigos, amigas, si interrumpí demasiado, pero pues es que me gusta bastante. Ya se darán cuenta. Y pues bueno, yo soy reportero, soy editor de un periódico local que se llama Periódico Tubos. Me dedico básicamente a cubrir noticias culturales, deportes, sociales, economía y todo eso. Si pueden, gustan seguirnos, pueden encontrarnos en Facebook como Periódico Tubos, en Twitter como @Periódico Tubos, y creo que en YouTube también estamos. También soy miembro de la WKC, que es el Consejo Mundial de Kickboxing, aquí en México. Soy maestro de kickboxing y de lucha olímpica. También, por si un día gustan, pueden venir aquí a mi pueblo y les doy unas clasecitas. Es una vuelta, no te van a arrepentir. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Efecto Genovis. Hasta la próxima.